Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video que pues no tenía pensado hacer, pero dije yo, ya que hagámoslo. En fin, la gente también a veces tiene dudas de esto. Bueno, como pueden ver en el título del video, vamos a hablar del tema ¿por qué diablo Warzone Mobile es el primer juego que he visto que tiene cerros, perros, cerros de logos? Ok, si me sigues en mis redes sociales, básicamente Twitter, que es donde paso más activo, más que en Instagram incluso. Pues vámonos acá, o sea, vámonos al detalle de los detalles. Pues he publicado hace no muy poco, yo publicaba de que si tenían preguntas de dónde vienen tantos logos, pues aquí te los dejo. Para el que quiera el contexto, básicamente porque tenemos logos diferentes en lo que es Tunisia, en Singapur, Taiwán. Pero lo más importante aquí no es eso, sino la gente que pues me comenta en el Twitter y me enseña el logo que tenemos la mayoría de la gente. Yo tengo este logo, para el que me esté preguntando. Que por cierto, deja tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante. Si te encanta la cobertura de Warzone Mobile, claro que sí. Y pues los comentarios aquí te lo dejan muy claro. La más común de todas es esta. Y básicamente mucha gente me ha preguntado que si tiene que ver actualmente el logotipo, porque podría ser la beta regional de Warzone Mobile. Por ejemplo, mi pana Evani acá es de República Dominicana. Y a mi otro pana de Miguel también es de República Dominicana, pero le sale el otro logotipo que tenemos. Que este logotipo, para el que mucha gente me pregunte, es el logotipo que te sale actualmente cuando inicia Warzone Mobile. O sea, cuando está cargando básicamente, el que tenemos aquí en la miniatura y demás. Incluso aquí, pues, me está contestando mi pana que así le sale en su Play Store, que le sale actualmente este logotipo. ¿Alrededor de cuántos logos se han visualizado de Warzone Mobile? Creo que si no estoy mal, han sido unos 6. 6 logos de Warzone Mobile. Me va a decir, esto es una locura. Y pues sí, obviamente lo es. Eso está más que claro que es una locura inmensa. Que creo que si no estoy mal, vamos a ver incluso... Bueno, estos son los logos, los dos nuevos logos de la Play Store. Ya para que lo sepan, para que no lo había visualizado. Este y pues este que tenemos por acá. Pero hace no mucho, luego de estos dos nuevos logotipos, salieron 4 logos, creo que fueron 6 logos, si no estoy mal en total, más esos dos son 8 logotipos de lo que es actualmente Warzone Mobile, que los estoy buscando en mi Twitter, que yo lo había publicado, por aquí han de estar, sinceramente creo que fue hace no muy poco que publiqué completamente todos los logotipos de Warzone Mobile, y concuerdo conforme a lo que les he comentado, y me decir de esto, ¿qué es? Sencillamente lo que les he dicho, de que tal vez la beta no sea regional como tal, pero les está dando un pequeño guiño guiño de lo que va a pasar actualmente, porque para que estén logrando poner todos los logotipos, que aquí están todos los logos de Warzone Mobile. Y pues sí, aquí están todos los logos que ha tenido Warzone Mobile. Uno de los primeros, otro que tenemos acá que es verde con color negro, este acabado que dice WZM y tiene el acabado de fondo de Verdansk, y el otro es de Warzone Mobile pero con Verdansk. O sea, esos son los 4 logotipos más importantes. Ah, y tenemos este otro logotipo que sale el Ghost y que conocemos de Modern Warfare 2 en la parte de medio de Warzone Mobile. O sea, cerro de logotipos, loco. O sea, todos los logos hasta la fecha que tenemos actualmente de Warzone Mobile. Este no sé de qué parte es, pero sé de que hay muchos logos en Warzone Mobile. O sea, no sé qué diablos pasa, pero hay tantos logos de Warzone Mobile que es impresionante. O sea, ya para que ustedes sepan, nos las están cantando así, sin más. O sea, y te la digo de buena manera. El juego nos las está cantando diciéndonos, miren, la verdad es que ya dentro de muy poco ustedes tendrán algo muy, muy heavy. O sea, estén atentos y al pendiente de todo. Que por cierto, si preguntan, sí, Warzone Mobile nos ha confirmado muchas cosas. También le preguntaron sobre el modo multijugador hace no poco. O sea, ustedes saben, cuando Warzone Mobile publica cosas de todo tipo, le da por contestar. O sea, publican algún tráiler, retuitean tráiler de Call of Duty o hacen alguna publicación importante, le gusta contestar aunque sea unas 5 o 4 personas, pero contestan al menos. ¿Por qué? Porque podríamos decir, ese acertijo de estar preguntando y querer saber. Básicamente porque no van a revelar todo, teniendo en cuenta de que sí, ellos mismos confirmaron que en noviembre nos van a dar muchas noticias. Espera que en la primera semana. Guiño, guiño. Solo eso digo. Bueno, y lo otro que tenemos al día de hoy es esto. De montones de logos. No sé por qué. Tal vez nos estén dando un spoiler o nos estén dando un easter egg que nos estén diciendo, miren todos estos logos, estén atentos porque tiene que ver mucho actualmente con la beta y tal vez sea un lanzamiento regional o algo por el estilo. Para los de Apple va a ser con Test Flight, ya les he comentado, y para los de Android pues lo típico. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantos logotipos de Warzone Mobile si el juego ni siquiera ha salido? Porque tiene que ver mucho con la beta. Y ya les dije,
No es casualidad de que hayan metido 2 logos más de los otros 4 que ya se sabían de Warzone Mobile. Es decir, esto están hechos por la comunidad. No, lo subió o sea, lo subió Warzone Mobile a la Play Store. Entonces, pues ya veremos. Para la gente que pregunta, ya les dije para lo del preregistro de iOS, tranquilos, luego de la beta van a hablar de eso. Lo más importante al día de hoy es lo de la beta. Y el preregistro de iOS, hay mucho tiempo, ellos mismos lo han dicho, hay mucho tiempo, tranquilo, tranquilo. Hay demasiado tiempo para que estemos tranquilos pensando para el preregistro de iOS. Pero no vas a perder tus recompensas, todos tendremos las mismas recompensas. Aquí hay igualdad. Y además, te voy a decir algo. Yo creo que ni los de Android se han quejado tanto cuando han tenido juegos en exclusiva. Los de Apple. Y créanme, hay muchos juegos muy buenos que han tenido Apple por incluso 3, 4 meses o en 5 meses incluso. Pero lo bueno es que, miren, por ejemplo, el gameplay que están viendo, ¿dónde cree que está grabado? En mi iPad. Estoy jugando la alfa en la iPad y también lo tengo para el dispositivo Android que tengo. Entonces van de la mano, así que no se preocupen. No es como otros juegos que primero miramos el Android y luego miramos el dispositivo de Apple. O primero miramos el dispositivo de Apple y luego miramos el dispositivo de Android. Así que tranquilos, 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 tranquilos. Todo va a ser equitativo. Ya, no se preocupen, por favor. Ok, habiendo dicho eso, pues mañana posiblemente hablaremos del cierre de los servidores completamente del alfa de Warzone Mobile, que mañana acaba. Y pues con eso pues tendríamos el segundo video del día de hoy. Que por qué diablos tenemos tantos logos de Warzone Mobile? ¿Tendrá que ver con la beta regional? La verdad es que sí y no. Que ya veremos qué puede pasar conforme a lo demás. No sé qué piensan ustedes, pero teniendo en cuenta de que este juego va de la mano con nuestro queridísimo, pues muchos me van a decir Modern Warfare 2, pues esperemos lo mejor, como siempre, y esperemos de que salgan algunas cositas buenas y novedosas. Bueno, quiero saber tu opinión acerca de esto, qué va a pasar actualmente con lo de Modern Warfare 2, lo del multijugador, que por cierto, pequeño guiño que vamos a hacer. Le han preguntado completamente a los desarrolladores que si van a hacer un multijugador para Warzone Mobile. Yo digo que no, porque ellos habían comentado de que no quieren hacer ningún multijugador con Warzone Mobile, pero ya veremos. Porque el multijugador del Warzone Mobile, el de las armas, en teoría sería Modern Warfare 2. Para subir las armas y demás, aunque igual en Warzone Mobile se va a poder subir las armas con el modo saqueo. Para la gente que no compra el multijugador, pues así lo termina subiendo. Siempre ha sido así en PC y en consolas, y también así va a ser en dispositivos móviles con el modo de juego saqueo. Y pues el pase de batalla, pues sabemos de que va a estar llegando el 16 de noviembre para Warzone 2.0. Entonces, si el pase de batalla, el primer pase de batalla de Warzone Mobile también estará llegando para Warzone 2.0, porque van unidos, todo apunta de que tengamos algo que decir o algo que ver actualmente con el pase de batalla que estará llegando dentro de poco. Se las dejo caer así. Cuando haya más cositas que se puedan comentar, se las diré, sin problema alguno. Así que bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado y te haya encantado este poderoso video. Como siempre, nos vemos en el siguiente. Un like y una suscripción se agradece. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente. Recuerda, de estos 32, que la TC14 me los acompañe y trayéndote la mejor cobertura de Warzone Mobile. Claro que sí.